Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Can Yaman rompe el silencio y confiesa su gran dilema amoroso a sus amigos más cercanos. ¿Quiénes son las mujeres que dividen su corazón? Quédate para saberlo. Queridos amigos, hoy tenemos una noticia bomba que ha sacudido la agenda de la revista y que seguramente los dejará a todos con la boca abierta, porque nuestro querido y guapo actor Can Yaman, quien siempre ha intentado mantener su vida privada lejos de las cámaras, esta vez no ha podido ocultar la tormenta que vive en su interior. Según las últimas informaciones que hemos recibido de fuentes muy cercanas al actor, Can Yaman está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida sentimental y esta situación lo tiene atrapado en un callejón sin salida del que no sabe cómo escapar. Todo comenzó hace unos días, en una cena muy privada en uno de los restaurantes más exclusivos de Estambul, donde Can se reunió con su círculo de amigos más íntimos para desahogarse y compartir el peso que lleva en su corazón. Los testigos aseguran que el actor no se veía como siempre, esa sonrisa brillante y esa energía inagotable que lo caracterizan habían desaparecido por completo, dejando lugar a una expresión de profunda tristeza y preocupación. Durante la cena, mientras todos conversaban sobre proyectos laborales y planes de futuro, Can Yaman de repente guardó silencio, dejó su copa sobre la mesa y con la mirada perdida en el vacío, confesó lo que nadie esperaba escuchar. Sus amigos, preocupados por su estado, le preguntaron qué le ocurría, y fue entonces cuando Can, con la voz quebrada y los ojos llenos de emoción, pronunció unas palabras que han dejado a todos helados. El famoso actor dijo textualmente: amigos, estoy en un punto en el que ya no sé qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Mi mente me dice que siga adelante, que me centre en mi carrera y en la estabilidad que he logrado, pero mi corazón se ha rebelado contra mí. Siento que mi corazón se ha dividido en dos y cada mitad late por una persona diferente. Esta confesión cayó como una bomba en la mesa, porque todos pensaban que Can estaba en una etapa tranquila de su vida. Sin embargo, parece que el pasado ha vuelto a llamar a su puerta de una manera inesperada. Según lo que contó Can esa noche, una antigua relación, un amor que todos creíamos olvidado, ha reaparecido en su vida con una fuerza imparable, despertando sentimientos que él pensaba que estaban enterrados para siempre. Cuando volví a verla, sentí que el tiempo no había pasado. Fue como si un rayo me golpeara. Me di cuenta de que, aunque intenté olvidarla, una parte de mí siempre le ha pertenecido, confesó Can a sus amigos, refiriéndose a esa persona del pasado cuyo nombre no quiso pronunciar en voz alta, pero que todos sospechamos quién podría ser. Pero el problema no termina ahí, porque al mismo tiempo, hay otra persona en su vida actual, alguien nuevo que le ha brindado paz, apoyo y una comprensión que nunca antes había sentido. Can explicó que esta nueva persona es inocente y pura, y que no se merece sufrir por su confusión. Ella me ha dado todo sin pedir nada a cambio. Es mi refugio, mi calma en medio de la tormenta. Pensar en lastimarla me destroza el alma, pero tampoco puedo mentirle mirándola a los ojos cuando mi mente está en otro lugar, dijo el actor con gran pesar. El dilema de Can Yaman es real y doloroso, debe seguir la pasión arrolladora del pasado que lo hace sentir vivo pero que también le trajo mucho caos, o debe elegir la tranquilidad y el amor seguro de su presente. Sus amigos intentaron aconsejarle, diciéndole que se tomara un tiempo para estar solo y aclarar sus ideas, pero Can respondió que el tiempo es precisamente lo que no tiene.
Porque siente que debe tomar una decisión antes de que alguien salga herido irreversiblemente. Me despierto por las noches bañado en sudor, pensando en qué camino tomar. Si elijo el pasado, traiciono mi presente. Si elijo el presente, siento que me traiciono a mí mismo y a lo que realmente siento. Es como si tuviera dos almas luchando dentro de mi cuerpo, agregó Khan, describiendo la angustia que vive cada día. Esta situación ha afectado incluso su concentración en el trabajo, se dice que en el set de grabación se le ve distraído, mirando el teléfono constantemente como si esperara un mensaje que le diera la respuesta mágica a su problema. Lo más impactante de esta historia es la sinceridad con la que Khan Yaman ha hablado de sus sentimientos, mostrando un lado vulnerable que pocas veces vemos en las pantallas. Él sabe que cualquier decisión que tome será criticada por la prensa y quizás por algunos fans, pero en este momento, lo único que le importa es encontrar la paz interior. No quiero ser el villano de esta historia, solo soy un hombre que se ha enamorado de dos realidades diferentes al mismo tiempo. ¿Es posible amar a dos personas a la vez? Antes pensaba que no, pero ahora lo estoy viviendo en carne propia y duele más de lo que imaginaba, concluyó Khan antes de terminar la velada. Ahora, el círculo cercano del actor está muy preocupado por él, ya que temen que esta presión emocional termine afectando su salud o su carrera profesional. La gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿quién ganará esta batalla en el corazón de Khan Yaman? ¿Será el amor apasionado y nostálgico del pasado que nunca murió, o será el amor tierno y estable del presente que le promete un futuro tranquilo? La situación es realmente crítica y parece que los próximos días serán decisivos para el futuro sentimental del actor más codiciado de Turquía. Nosotros, como sus fieles seguidores, solo podemos desearle que encuentre la claridad que necesita y que, elija lo que elija, sea para su verdadera felicidad. Es difícil juzgar desde fuera, porque el corazón tiene razones que la razón no entiende, y Khan Yaman está viviendo la prueba más difícil de su vida. Mantendremos nuestros ojos bien abiertos para traerles cualquier novedad sobre este triángulo amoroso que parece sacado de una de sus propias novelas, pero que esta vez es la pura realidad. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro video. ¿Qué harían ustedes si estuvieran en los zapatos de Khan Yaman? ¿Creen que debería arriesgarse y volver con su antiguo amor del pasado, o debería quedarse con la persona que le da paz en el presente? ¿Es posible amar a dos personas al mismo tiempo como dice él? Por favor, escriban sus opiniones y consejos para Khan en los comentarios, los estaré leyendo todos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y darle like al video para no perderse ninguna actualización. Hasta la próxima.